Buenos días, muchísimas gracias de parte de arteensevilla.com a Margarita Izpuru y a Yolanda Peralta por concedernos esta entrevista. Gracias a vosotros. Pues nada, simplemente, queremos comentar un poquito porque han empezado los encuentros internacionales de arte y género y pues nos hemos reunido aquí para que un poquito el espectador, nosotros, conozcamos cómo se está desarrollando este proyecto que lleva ya 10 años con una trayectoria excepcional y muy bonito. Entonces, qué mejor que de primera mano escuchar un poquito cómo se está desarrollando este 10º año. Pues mira, los 10º encuentros, como tú has dicho, se desarrollan a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, ya las primeras actividades empezaron en el mes de marzo, que se desarrolló una exposición colectiva internacional grande de unas 18 artistas en la Fundación Cajasol, justo enfrente de la Facultad de Bellas Artes, en la calle La Araña. Yo creo que fue muy interesante, a la gente le gustó mucho, se ofrecieron, como siempre estructuro las exposiciones en subtemas, había distintos bloques temáticos y desde la violencia de género al amor, a la deconstrucción de los estereotipos y los clichés femeninos, es decir, había, como digo, distintos subgrupos y dentro de esos subgrupos distintas artistas. Yo creo que la exposición estuvo muy bien, funcionó muy bien, que pretendo ahora itinerarla, intentar que vaya a otras zonas del Estado español. Perdón, y ahora estamos en otras actividades, ¿no? Después del verano, de los encuentros internacionales, primero ya que estuvisteis vosotros, vuestro portal recogiéndolo en la Galería Weber Ludgen, Doble y Mitad, una exposición sobre género, de construcciones de estereotipos también de género, pero de una visión masculina y femenina, dos chicos, ¿no? Dos artistas, hombre y mujer. Y ayer han empezado las partes de las conferencias y mesas redondas en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, con también otra exposición que se inauguró en el CICUS y que animo a la gente a que la visite, que es una exposición muy interesante, audiovisual, de 3 artistas francesas, que he jugado con el título, ¿no? Rechercher les femmes, que sería volver a buscar a las mujeres, ¿no? Ese sería porque a mí me gusta jugar con los títulos bastante. Entonces hay una frase muy interesante, una frase que se utiliza mucho como coletilla en francés, que es chercher les femmes en singular, que es buscar a la mujer, y que se utiliza en muchos sentidos, ¿no? A veces de una perspectiva peyorativa. Y entonces yo le he dado la vuelta y he puesto rechercher, volver a buscar o recuperar o investigar a la mujer, es en este caso plural, ¿no? Es decir, volver a mirar a las mujeres desde otra óptica. Entonces he hecho ese juego de palabras y he traído a 3 artistas francesas muy interesantes. Pues lo anuncio aquí en el portal porque la exposición va a estar hasta noviembre, para el que no la haya visto que vaya a visitarla. Y son Valérie Breillen, que es una cineasta de autor muy interesante, hace un cine expandido, y videoartista y escritora, también hace fotografía. Muy interesante, ella expuso ya en el MACBA, ha publicado varios libros, son unos libros muy estéticos porque en las descripciones narrativas de sus libros te describe estéticamente las escenas. Entonces está muy cercana a lo estético, es decir, ella hace como unas visiones híbridas y hay varias traducciones a través de la editorial Periférica de sus libros, como El agrio o El abuelo. Y es una artista que me interesa mucho, Valérie, y después las otras dos son Katia Burdarel, que hace videoanimación, todo es videoanimación, pero una videoanimación no industrial o no informatizada, o por lo menos no en lo fundamental, porque sus fotogramas los hace mano a mano, son dibujos mano a mano, ¿no? Y entonces son, aparte de esa peculiaridad, también deconstruye los cuentos y iconografías típicas de la feminidad más estereotipada y clásica, como por ejemplo los cuentos La Cenicienta, La Caperucita, Blancanieves, etcétera, y le da la vuelta, las interviene desde una perspectiva feminista, deconstruyendo sus contenidos y sus discursos, ¿no? O la tercera, que es Isabel Levené, que es una artista que hace un trabajo como muy minimal en cuanto al desarrollo narrativo del guión, es decir, como que el guión es mínimo, pero sin embargo, y sus escenas son ambiguas, es decir, que pueden tener lecturas polivalentes, pero se sitúa en sus narraciones entre, por ejemplo, la violencia y el placer, entre el sexo y el maltrato, es decir, son escenas que pueden ser leídas desde esa perspectiva, ¿no? Y también indagando sobre el cuerpo y sus fragmentaciones. Entonces es muy interesante porque las 3 son muy distintas, pero confluyen en lo común,
que sería pues una visión sobre la deconstrucción de la feminidad clásica, y por otro lado pues en el audiovisual, ¿no? Y que son 3 mujeres, ¿no? Entonces ya en las siguientes actividades de los encuentros han sido las conferencias de Valérie Breyen, de una de ellas, que el otro día pues habló sobre su propio trabajo, y ayer que invité a Yolanda, que Yolanda es una comisaria de exposiciones y programadora de artes plásticas, de exposiciones temporales del Centro de Arte Contemporáneo de Tenerife, y aparte de docente, y yo creo que está haciendo una labor muy interesante ahí en TEA, tanto por un lado para visibilizar a mujeres como por otro lado como comisaria, ¿no? de perspectivas de género. Entonces, bueno, ahora pasaré la palabra que hable Yolanda de cuál ha sido su enfoque, y el mío pues era situar qué hace una comisaria de exposiciones, es decir, qué hace una comisaria de exposiciones y una comisaria de exposiciones feminista como yo, es decir, cuáles son mis posiciones, cuál es mi trabajo, cómo me sitúo, cómo desarrollo algún proyecto que puse como ejemplo, ¿no? Y por qué lo hago así, es decir, por qué me posiciono como comisaria feminista, es decir, no, que sea feminista no significa que no seleccione, que no haga proyectos donde haya hombres artistas, que sí, ¿no? Pero, es decir, implica que hay un porcentaje, y esto es lo que expliqué ayer en mi conferencia, que hay un porcentaje, es decir, yo me sitúo en todos mis proyectos, tengo como feminista, que ya lo llevo en las células de mi cuerpo y en mi mente, es decir, por ejemplo, nunca haré una colectiva donde no haya una paridad de hombres y mujeres, ¿no? En una exposición colectiva, es decir, estas cosas no se me van a pasar desapercibidas, ¿no? Y después, por otro lado, bueno, pues las temáticas que me interesan, pues yo, por ejemplo, un arte puro formal no me interesa, ¿no? Que solamente se detenga la pura forma, sino que siempre me interesa que haya un discurso detrás, ¿no? Y que los discursos sean comprometidos de alguna manera. Y como feminista, pues me interesan también mucho las temáticas de género, pero también me interesan otras temáticas, como puede ser, pues bueno, los movimientos sociales, como puede ser la ecología, como pueden ser otras temáticas, ¿no? Como el control del poder y como muchas cosas. Entonces, bueno, pues un poco esto es lo que expliqué ayer, y también pues ejemplificándolo con alguna exposición, con algunos proyectos. Después hubo un debate, yo creo que fue muchísima gente, es decir, muchos estudiantes de Bellas Artes, también alguna gente de fuera de la Facultad de Bellas Artes. Estas conferencias y mesas redondas de ayer se han hecho en confluencia con las primeras jornadas de arte contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que me parece que ya era hora que se hicieran, ¿no? Es decir, que también la actual decana, Maite, y María del Mar García Ranedo, que es una de las profesoras y artistas de artes plásticas, además feministas, claro, este tipo de confluencias se notan, ¿no? Porque pueden surgir estas colaboraciones porque estas personas, estas mujeres en concreto, pues están por la labor, ¿no? Entonces se trata de crear redes. En este caso ha sido una colaboración de los encuentros con la Facultad de Bellas Artes, que además hemos hablado de hacerlo en sesiones sucesivas y en los futuros años. Entonces, bueno, pues un poco hasta ahora ha sido esto, ¿no? Ya en el futuro pues tenemos previsto también otras actividades, ¿no? Que si quieres te las cuento. Sí, vamos a pasar que Yolanda un poquito nos cuente su visión de cómo se han desarrollado las conferencias. Ayer, ¿qué tal? Que tuvimos nuestra intervención. Pues como comentaba Marga, la verdad que muy contenta por la asistencia de público, por el interés, por la participación. Siempre te llama la atención que gente que está en la facultad se acerque a estos temas y tenga interés por estos temas, ¿no? Yo creo que ahí hay una labor muy importante para que conozcan qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer a través del arte, ¿no? El arte como herramienta para intentar cambiar el mundo o cambiar por lo menos determinadas parcelas, ¿no? En nuestro caso, como feministas, entendemos la práctica comisarial como una herramienta para visibilizar a las artistas, como una herramienta también para concienciar sobre determinados temas y bueno, aplicamos realmente la perspectiva feminista, la perspectiva de género a todo aquello que hacemos, ¿no? El planteamiento de la charla, el planteamiento que hacía Marga de la charla era muy interesante. El punto de partida era, bueno, ver cómo
qué es lo que se puede hacer desde fuera de la institución en las prácticas curatoriales, las prácticas comisariales, feministas y dentro de la institución, ¿no? Yo trabajo en un centro de arte, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, llevando las exposiciones temporales y Marga pues con todo su trabajo al margen de la institución, aunque ella también ha trabajado en importantes instituciones, y yo ofrecí mi visión desde dentro de la institución. Y desde dentro de la institución se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Por lo pronto visibilizar a las mujeres artistas, mostrando su obra, para intentar generar una genealogía de mujeres artistas, porque parece que no nos interesa lo que no conocemos, ¿no? Si no lo conocemos es como si no existiera, entonces hay que visibilizarlas, tengan o no un contenido de género o un contenido feminista, eso es otro tema, ¿no? Son mujeres que están trabajando en la creación y hay que visibilizarlas, eso es una línea. Pero después, por otro, también generamos exposiciones con un discurso feminista, con una perspectiva de género, que implica que conozcamos las políticas de igualdad y ver qué aplicación pueden tener en las prácticas artísticas contemporáneas. Y también implica tener una perspectiva de género en la programación o en la actividad comisarial, que tengamos en cuenta toda la problemática que se genera de la construcción social de lo femenino y de lo masculino, ¿no? O sea, así yo por lo menos, y creo que Marga, en eso pues trabajamos a la par fuera de la institución y dentro de la institución, ¿no? Y se plantearon temas muy interesantes, algunos se quedaron en el tintero, ¿no? Claro. Marga comentaba, inició su intervención hablando de lo que era la labor de un comisario, ¿no? Seleccionas, buscas artistas para explicar determinados temas, ¿no? Y sobre todo en el terreno del arte feminista y de los discursos de género, muchas veces hay un cierto temor por parte de algunas artistas a calificarse o autodenominarse feministas, ¿no? Y sin embargo su obra siempre es analizada en clave feminista, hay muchísimos ejemplos de ello, ¿no? Entonces ahí se genera una cierta, no sé si contradicción, ¿no? Pero podemos plantearnos por qué ese temor a autocalificarse, a decir yo soy una artista feminista, que yo creo que tiene que ver con el que te pongan al margen, ¿no? Como una autodefensa, ¿no? Como decir, el miedo a que la institución me margine, me clasifique, me margine y me coloquen en un gueto, ¿no? Porque de lo que se trata es de integrar, y en ese sentido pues hay un cierto temor. Y después, por otro lado, esa interpretación que podemos hacer del trabajo de los artistas, ¿no? Es componer un puzzle, transmitir un mensaje. Y yo cada día lo tengo más claro y estoy totalmente de acuerdo contigo, Marga, cuando dices, bueno, a mí lo formal hace mucho tiempo que dejó de interesarme. Yo creo que el arte es una herramienta, como decía al principio, para cambiar el mundo, para concienciar, para remover conciencias, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que trabajar. Y aparte el formato exposición también es una herramienta de comunicación y puedes utilizarla para intervenir socialmente. Así es como entiendo yo. Sí, yo también totalmente, vamos, por ahí. Y en los proyectos se nota que vamos por ahí, ¿no? Está claro. Y en la institución se pueden hacer muchas cosas siempre que la institución sea abierta, sí. Es decir, sea osmótica, pues eso, a colaborar con gente de fuera, a crear redes, ¿no? Y no se encierre sobre sí misma, ¿no? Que hay instituciones o hay directores de museos que se cierran sobre sí mismos, se repliegan y solamente, bueno,
les interesa aquello que ellos hacen, o a lo mejor pues alguien con el que tiene contacto, ¿no? Pero no tienen, dijéramos, una capacidad o una voluntad de colaborativa, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Es decir, que la institución no está para mirarse el ombligo, sino para promocionar, para promover, para difundir y para, con independencia de que la institución también programe desde dentro, ¿no? Pero no solamente programe desde dentro, sino que sea también capaz de recepcionar desde fuera, ¿no? Y que haya pues un diálogo. Eso es, ese tipo de instituciones cuando hacen eso se nota, porque crean, dijéramos, a su alrededor un eco, ¿no? Un dinamismo creativo, y hay otras pues, que se miran más el ombligo, pues que no crean no difunden ni crean esa dinámica a su alrededor, ¿no? Y eso se nota, la verdad. La verdad es que lo que nos comentáis es interesantísimo y verdaderamente ojalá vuestra forma de ver las cosas se extienda en todo el mundo del arte, y de verdad, porque realmente es enriquecer el mundo del arte, ¿no? Lo que ha ido sucediendo en estos años ha sido pues ponerte una venda absurda para no ver cosas muy importantes. Entonces, de verdad que nos parece muy interesante todo lo que nos comentáis, porque es evolución. Entonces, bueno, pues también nos gustaría saber cómo se va a terminar de desarrollar estos encuentros, lo que nos comentabas de las actividades, los 10º encuentros de arte y género. Pues mira, en este año, que es, como tú bien dices, el 10º aniversario, ¿no? Una década ya, el martes que viene empezamos con un curso en el FICUS también, sobre performance, género y prácticas feministas. Un curso cortito, de 18 horas, un intensivo de 4 horas diarias, pues bueno, en el que pretendo que se difundan, ya te digo, en plan intensivo, cuáles han sido las prácticas de perspectiva de género realizadas fundamentalmente por mujeres artistas desde Fluxus, desde los 60 hasta ahora, como los grandes movimientos, las grandes tendencias y los aportes que desde distintas posiciones mujeres artistas han ofrecido, sobre todo al ámbito de las artes visuales o sonoras, porque claro, el vídeo y la performance también están ahí en ese ámbito de encrucijada, y sobre todo mucho en el body art y en el mundo de las performances, ¿no? El body art y la performance que han estado muy entremezclados. Y como digo, empieza el martes en el FICUS y dura hasta el otro lunes. Y después ya finalmente en el mes de noviembre habrá una exposición que he titulado 4x5 y que se inaugura el 20 de noviembre, estamos en ello, y ahí la exposición tiene la peculiaridad de que las protagonistas también son artistas, pero también son coleccionistas, ¿no? Me parecía muy importante que se ofreciera, que se seleccionaran, en este caso que hablamos de género en estos encuentros, y dar protagonismo a las mujeres, aunque no siempre, también hay hombres que participan, pero para dar mucho protagonismo a las mujeres, pues que traer a coleccionistas, seleccionar a coleccionistas, en este caso a 4 grandes coleccionistas españolas: Teresa Sapey, la arquitecta y diseñadora; Juana de Izpuru, la galerista; Sisita Soldevilla, que es una propietaria de hoteles y coleccionista de vídeo; y Alicia Aza, que es coleccionista de vídeo y fotografía, además de mujeres artistas. Entonces, seleccionado 5 artistas de cada coleccionista, por eso el título de 4x5, y además que haya una mesa redonda de las coleccionistas, que le expliquen al público pues cuáles son sus objetivos cuando coleccionan, por qué coleccionan, qué líneas de colección llevan, cuáles son sus deseos, cuáles son sus planteamientos, ¿no? Y que hablen de sus propias colecciones. A mí me parece que el coleccionismo es un pilar importante dentro de la creación, es decir, lógicamente están los creadores, después los mecanismos de difusión, los curators, los artistas, las plataformas, los espacios expositivos, pero también están aquellos que compran, ¿no? Los coleccionistas son muy importantes y muchas veces parece que se nos olvida y no le damos su sitio, no le damos su voz. Entonces yo creo que darle la voz al coleccionista es muy importante, porque, bueno, en definitiva no solamente es que compren, que por supuesto, ¿no?, sino que es que crean unas líneas, porque la mayoría de los coleccionistas que lo son de verdad, crean unas líneas de colección, es decir, la mayoría no compran al tuntún, a lo mejor al principio sí, pero después ya van creando unas líneas de colección, y muchos de estos coleccionistas después donan sus colecciones o exponen sus colecciones, las difunden sus colecciones, y son trabajos estupendos, porque claro, hay un discurso, hay una línea, hay
de que les gusta, ¿no? Que obedece a gustos personales e intelectuales. Y entonces eso es muy importante porque están haciendo una labor y muchos de ellos después han donado sus propias colecciones a pues, instituciones públicas que definitivamente es para el disfrute de todos, ¿no? Entonces me parece que el coleccionismo es muy importante y hay que darle también mayor énfasis, ¿no? Y un poco es la intención. Realmente es muy importante esa parte del mundo del arte y me parece estupendo realmente porque además habéis ido pasando primero exposiciones de artistas, más tarde profesionales de varios ámbitos dando charlas y conferencias y por fin por último una mesa redonda donde y una exposición. Y una exposición, ¿verdad? Perdóname. Que además está todo el rato albergándolo todo, ¿no? Que Claro. sucede a la vez que todo. La verdad es que estos encuentros personalmente y bueno pues desde la plataforma pensamos que son algo que enriquece la ciudad de Sevilla, enriquece el mundo del arte y muy interesante para seguir, que esperemos que vaya siempre hacia adelante. Y bueno, pues esto me lleva un poquito a haceros, para ir terminando, una última pregunta en la que ¿cómo veis la evolución real del mundo del arte? ¿Creéis que verdaderamente está cambiando las cosas de una forma generalizada? Que no es simplemente una percepción, sino que es algo real o todavía falta mucho trabajo, me imagino, pero ¿cuál es vuestra opinión sobre esto? ¿Quieres hablar tú y después hablo yo o cómo quieres que lo hagamos? Habría muchas maneras, ¿no? de plantearlo, o sea, si están cambiando las cosas, bueno, habría que ver desde qué ámbito, ¿no? Creo que hay una mayor difusión más que nunca y de hecho, pues, la globalización desde hace muchos años permite que la información circule. También ahora tengo la impresión de que todo el mundo puede ser artista, por plantear el tema de manera general, ¿no? Pero si volvemos a lo que yo planteaba, creo que ahora más que nunca, o sea, esta es mi opinión personal, hace falta que el arte, que los artistas y que todas aquellas personas y colectivos que forman parte del sistema arte contribuyan y colaboren a que realmente esto propicie un cambio social en todos los niveles, ¿no? Sé que puede sonar muy utópico, pero es una labor de todos, porque por otro lado yo a veces siento que hay un desinterés generalizado, depende del día, hay días que me levanto más optimista y otros que no, pero en los días que me levanto pesimista pienso que es que hay un desinterés total hacia el arte, ¿no? ¿Por qué la gente, yo hablo desde mi posición, ¿no? de formar parte de una estructura del organigrama de un museo? En general, la gente no entra a los museos. Hay un desinterés, ya no es que se comprenda más o menos, yo eso lo dejo aparte, hay un desinterés total hacia el arte. Yo creo que es porque ¿por qué el arte no le interesa a la gente? Pues porque no habla, porque no trata temas que realmente le importe a las personas, ¿no? Y creo que hay que hacer un esfuerzo en esa línea, conectar, como dice Marga, trabajar en red, hacer más trabajo de calle, es decir, que los museos y las instituciones se abran y conecten con lo que les rodea. Tú lo apuntabas ahora, ¿no? Ese trabajar encerrado, ¿no? Pues hay que abrirse. ¿Quién está alrededor? Es decir, lo que yo hago, ¿a quién va dirigido? Porque es que si no parecen museos del siglo XIX. Tienes unas funciones, unos objetivos científicos y solo acceden al museo un grupo de una élite. Bueno, eso parece que ya fue cambiando. O sea, a partir de los 50, los 60, los museos tienen en cuenta el público, a partir de ahí adaptan sus funciones, sus programas, sus actividades. Yo creo que hay que hacer una labor mayor para que realmente se diluyan lo del cubo blanco. Eso tiene que desaparecer ya, en el sentido de ese hermetismo. Hay que conectar.
y los museos deben jugar un papel muy importante en todo esto, con los coleccionistas, los artistas, los comisarios, los críticos. O sea, aquí hay mucha gente implicada, ¿no? Y creo que hay que abrirse más. Sí, esa es mi opinión, aunque el tema que planteaba es muy amplio, ¿no? No sé. Hombre, claro. Sí, pero trabajo de todos, ¿no? Es trabajo de todos. Sí, no, yo estoy también completamente en la línea que acaba de decir Yolanda, totalmente, pero creo que lo que está ocurriendo ahora mismo es como una situación plural, ¿no? Es decir, por un lado hay una serie de gente, yo creo que me sitúo ahí, que entendemos, y en el sentido que acaba de decir Yolanda también, que entendemos el arte como comunicación, como dijéramos un área de pensamiento y de práctica de cambio, ¿no? De cambio y evolución de la sociedad, ¿no? Hacia, dijéramos, lugares más positivos, ¿no? Pero por otro lado, y de participación, y de transmisión, y de difusión, etcétera, ¿no? Y creo que hay centros y determinadas entidades que van en esta dirección. Sin embargo, hay otros que no van claramente en esa dirección, ¿no? Es decir, que van en una dirección más a lo clásico, ¿no? O más a lo tradicional, en el sentido de pues hacer ellos sus exposiciones, no hacer esa especie de cuestión osmótica, colaborativa, de recepcionar, de transmitir, de trabajar, dijéramos, de una forma como mucho más abierta. Y por lo tanto, ese que no venga la gente, que es verdad que hay museos que va poquísima gente, tiene que ver más, yo creo, que con eso que con las obras en sí mismas. Es decir, que hay gente incluso que va al museo y se queda un poco como pasmado, es decir, como algo que le es ajeno y no algo como que es suyo también, en definitiva, ¿no? Porque eso por el museo público, sobre todo, evidentemente. Y entonces, yo creo que el atraer a la gente no es vamos a traer a la gente porque tiene que venir más gente, como a veces en los museos, a ver si hacemos algo para que estadísticamente lo podamos poner en nuestras cuentas finales de resultados de que ha venido, y el gran evento, que a veces algún museo hace un gran evento de un gran artista muy conocido con miles de carteles para ver si viene mucha gente. Yo creo que por ahí no es, ¿no? Por ahí no es. Esto es por otro lado, es decir, en el momento y hora en que tú en el museo, por un lado invitas proyectos de otros, por otro lado invites a colectivos, por otro lado hagas laboratorios, por otro lado hagas colaboraciones con la universidad, con entidades que hagan cuestiones pedagógicas, etcétera, etcétera, y que aquello se entienda por la ciudadanía como un sitio donde se puede ir, pero también para hacer cosas, no solamente para ser espectador, sino para participar de alguna manera, pues el museo, el centro de arte se expande y se abre por sí mismo, ¿no? Más que ese funcionamiento más tradicional o clásico, que por desgracia, pues hay muchos que todavía funcionan de esa manera, ¿no? Que son, pues eso, mirarse a sí mismos y punto, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso está coexistiendo, esa manera clásica, dijéramos, o más tradicional, con otras formas de funcionar y con otros objetivos, que a veces no son museos o centros de arte. Hay algunos centros de arte que funcionan de una forma más abierta y también no tienen necesariamente que ser museos o centros de arte. Hay galerías, espacios independientes, o comisarios independientes que funcionamos de otra forma, ¿no? Y que yo creo que sí estamos impulsando pues esas otras formas, vosotros con vuestro colectivo, es decir, cada uno desde su posición y su óptica. Estamos pues, lo que pasa es que por desgracia los centros y museos tienen más presupuestos, más infraestructuras y tienen la obligación, yo creo, al ser públicos, de funcionar de otra manera, ¿no? De conectar más, porque es un dinero público que en definitiva es de todos y no es para trazar su propia trayectoria el director del museo y hacer su propio currículum, sino que esto en definitiva pues tiene que expandirse mucho más, ¿no? Entonces creo que están ocurriendo cosas diversas, que hay varias líneas a la vez, esta expansión, este cambio, esta otra forma de funcionar y tal que está ocurriendo, y por otro lado y paralelamente pues algunos museos y algunos centros de arte que funcionan más a la clásica, claro, que deberían de cambiar, evidentemente. Bueno, pues creo que hemos sacado bastantes conclusiones, hemos hablado de bastantes cosas, estamos muy contentos con la entrevista realizada. Y bueno, pues solamente queda pues daros las gracias y seguimos colaborando, para las futuras actividades que realicemos, y gracias a vosotros por cubrirlo y mostrarlo y por el interés. Claro, siempre hay que darle difusión, el mundo del arte está en continua evolución, como habéis dicho, es trabajo de todos, claro, y hay que llevar esto al mejor puerto posible.
Muy bien. Pues Muchas muchísimas gracias a Yolanda Peralta, a Margarita Izpuru por concedernos esta entrevista a artensevilla.com. Para aclarar un poco, estamos en el espacio de IWAB, en la sede de artensevilla.com, para aclarar un poco al espectador las obras que hay detrás. Le invitamos a ir a la exposición que ahora mismo se está llevando a cabo en el CICUS, dentro de estos encuentros, el 10º encuentro de arte y género. Y bueno, pues muchísimas gracias por darnos vuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.